El origen del ser humano, uno de los misterios más fascinantes que siempre ha intrigado al ser humano. Y otro enigma son aquellas razas homínidas que llegaron a cohabitar e incluso mezclarse con el Homo sapiens. Para la antropología y según diversos descubrimientos, cohabitaron al menos 11 especies de homínidos en las mismas zonas e incluso llegando al apareamiento entre las diferentes especies, dejándonos la herencia de aquella mezcla codificada en nuestro ADN. Pero para nosotros, los divulgadores del misterio, informamos e insistimos que existieron en un pasado no muy lejano más razas homínidas, que aun habiendo diferentes pruebas o evidencias, no son contempladas por la antropología. Yo quisiera compartirles lo que para mí, quizás, fueron la gran familia de homínidos que compartieron suelo con nuestros ancestros. Las dos especies homínidas no oficiales. Comenzamos. ¿Qué tal? Buen día, amigos del misterio y de los enigmas. Lo que hoy os traigo supongo no sea tema nuevo para vosotros, pero como siempre daré mi pequeño punto de vista, que como siempre podré estar equivocado. Según la antropología o el estudio del origen del ser humano, ha concluido por recientes estudios y descubrimientos que hace miles de años el neandertal, el hombre de Denisova, el hombre de las flores, el Homo sapiens y otra cuarta especie aún sin catalogar convivieron y llegando a mezclarse entre estos, dando como resultado lo que hoy conocemos como el ser humano, el Homo sapiens. Otros homínidos como el Homo africanus, Homo habilis, Homo ergaster y otros pocos más también existieron hace miles de años. Como yo y muchos que comparten este bonito mundo del misterio, también creemos que seres diminutos e incluso gigantes también formaron parte de esta familia de homínidos. Estos han gastado ríos de tinta, no para convencer, sino para informar de esa posible existencia. Y como todos bien saben, tanto enanitos o gigantes se han extraído de leyendas populares, textos antiguos y creencias ancestrales. Pero ¿existen evidencias de su existencia? Quiero empezar por los más pequeños, estos seres diminutos. Un ser real y auténtico que por los estudios genéticos pareciese que se escapa a la antropología. Les presento al ser de Atacama. Sí, amigos, lo sé. Muchos pensarán que, como bien apuntan los amantes de la ufología, que el ser de Atacama es una hibridación entre extraterrestres y seres humanos. Lo cierto es, pese a quien pese, es un ser de no más de 15 centímetros y que tuvo una vida de entre 6 a 8 años. Algunas características para señalar también es la cabeza, que pareciese estar deformada y con 3 costillas menos que el ser humano. Descarto la teoría de que fuera un feto o un mono. Se desconoce la datación, pero sí se sabe que la madre fue una nativa chilena. Pero el ADN mitocondrial, así como la morfología de este ser, atrae muchas incógnitas. Resumiendo, no se tienen pruebas concluyentes para determinar la naturaleza del espécimen. Aparte de la teoría de ser un híbrido extraterrestre con el ser humano, hay otra teoría que también predomina. Les llaman
Los gentiles, una raza de seres diminutos que según tradiciones orales convivían con el ser humano en el sur de Perú, Chile, Bolivia y el norte de Argentina. Con lo cual, yo comparto esta teoría. Comparto que el ser de Atacama posiblemente sea uno de estos gentiles. Les voy a relatar unos párrafos, pero atención, estos no son leyendas, ni cuentos para niños. Son extractos de cuadernos de campo, cuadernos de expediciones, diarios, etc. Según estos relatos, Fray Pedro Simón, Noticias historiales de la conquista de la tierra firme en las Indias Occidentales, publicado en 1627, en la página 110, tomo 1, y en una entrada que el año de 1560 hizo desde la ciudad del Cuzco o de La Plata al oriente y selvas del Perú, el capitán Juan Álvarez Maldonado, con orden del presidente de aquella audiencia y buena copia de soldados para descubrir nuevas tierras y hacer nuevas conquistas a tierra adentro. A pocos días de como pasaren los Andes en demanda de sus intentos, se encontraron bien fuera de ellos con dos pigmeos, macho y hembra, no más altos que un codo. Otro documento del padre Pablo Maroni a mediados del siglo XVII. Entre todas las naciones del Marañón es la de los Omaguas, descendientes de los Tupinambas, que fueron los que al acuñar dieron noticia, no solo de las Amazonas, sino también de otras dos naciones raras. La una de enanos tan chicos como criaturas muy tiernas. Hay cientos de documentos de expediciones que relatan de cómo estas personas, estos exploradores, se topaban con personas diminutas. Podía ampliar esta información, pero coparía el resto del vídeo. Hay cientos de evidencias de estos relatos. Esto no son leyendas ni cuentos orales de los nativos de América. Lo crean o no, un sinfín de documentos de expediciones, aventureros, soldados, curas, sacerdotes y conquistadores narran en su bitácora, en sus diarios, del cómo se encontraban con estos seres gentiles. ¿Serán estas pruebas, estos documentos, una evidencia para confirmar la existencia de estos seres gentiles? ¿O todo entra en una sucesión de histeria colectiva en el que todos veían lo que no existía? ¿Y el ser de Atacama sirve como prueba o evidencia? Quiero señalar que muchos científicos e investigadores que en su día se les pidió una resolución a las pruebas de ADN mitocondrial, estos se declinaron al decir lo que realmente pensaban, por temor, lógicamente, al desprestigio en el resto de la comunidad científica. Con lo cual he de asumir que aun encontrando uno de estos seres gentiles vivos, intentarán mantenerlo en secreto, por una razón totalmente incomprensible. Ahora, amigos del misterio, voy a comentaros de otro ser que se extinguió hace unos 12.000 años y que sí convivió con el Homo sapiens, el homínido descubierto en el 2004 en la isla de Indonesia de Flores, apodado como Hobbit y apenas de 1 metro de estatura. Resulta fascinante que, como muchas tradiciones orales que han pasado de generación en generación, e incluso algunas traspasando las barreras de los 10.000 años, hablan de estos seres diminutos. Pues, queridos amigos, para nuestros ancestros, el hombre de las flores lógicamente era uno de estos seres,
y nosotros para ellos gigantes. Y por cierto, hablando de gigantes, un tema bastante controvertido, lleno muchas veces de mentiras, exageraciones y fotos trucadas que intentan disfrazar una verdad, que como en los próximos minutos les mostraré, quizás también formaban parte de esta gran familia homínida. Como supongo ya sabrán, la Biblia habla de la existencia de estos gigantes, los Nephilim, en hebreo gigantes, según se recoge en el Génesis 6 y 4. Por entonces y también en épocas posteriores, cuando los hijos de los dioses cohabitaban con las hijas de los hombres y éstas tuvieron hijos. La Biblia en muchos de sus escritos hablan de los gigantes. Pero no solo se habla de gigantes en la historia del cristianismo. Recordemos cómo en muchas civilizaciones antiguas seres o dioses muy altos convivían habitualmente con el hombre. ¿Pero existen evidencias de estos gigantes en nuestro pasado? Lo cierto es que oficialmente se han encontrado en sitios arqueológicos enterramientos de esqueletos que superan los 2,5 metros en diferentes partes del mundo, e incluso herramientas que por su exagerado tamaño y peso el ser humano de hoy en día no podría manejar, con lo cual se ha de suponer que eran homínidos mucho más grandes y fuertes. Repasaré algunos de estos enclaves arqueológicos solo como medio de reflexión. Se dice que en los túneles de los montes Busegui, aunque hay mucha información al respecto y llena de teorías conspirativas en el que se mezclan Anunnakis con Illuminatis y otro tipo de teorías. Según un informe, en el año 2003, el Servicio de Inteligencia de Rumanía, el SRI, y su llamado Departamento Equipo Cero, una oficina perteneciente al SRI, al parecer hizo un asombroso descubrimiento que podría cambiar el destino de la humanidad. Sin embargo, como ocurre en este tipo de revelaciones, intereses ocultos presionaron para que este descubrimiento no se divulgue al mundo, razón por la cual Rumanía y Estados Unidos llegaron a un acuerdo científico y militar. En la ciudad Cala Azul se conoce desde el 2002 la ciudad de los gigantes. Dos investigadores del Pentágono encontraron en la zona cuevas y espacios donde viven gigantes o vivieron gigantes o seres superiores que han dominado la tecnología de nuestra raza. En el interior de la montaña y sin ninguna salida visible a la superficie se encuentra un túnel bastante extraño. Este se inicia con una pendiente exterior y girando en un ángulo de 26 grados hacia el interior de la montaña. Tanto la entrada como las habitaciones en el centro de la montaña están protegidas por un escudo de energía. Estas habitaciones tienen una altura de 30 metros y una longitud de 100 metros. En este cuarto se encuentran mesas grandes con una altura superior a los 2 metros. Al parecer estas mesas están grabadas con símbolos extraños y formas, así como también contienen símbolos generales tales como triángulos y círculos. En charlas privadas con el Instituto de Arqueología, también con el Instituto Nacional de Antropología y con el Museo Giorgi Antipa, me dijo un antropólogo que esto es una vértebra de un hombre que tiene la altura de por lo menos 2,5 metros y que calcula que la mitad de su cuerpo tiene al menos un peso de 100 kilos y una muela que es equivalente a una mía que se estima será antigua, pero la estimación mediante carbono 14 da una datación de 1000 años. También creen que con estos dientes rompían piedras. Gigantes en Rumanía. Este vídeo ha sido extraído del programa Access Direct Rumanía.
Le llaman el gigante olvidado de Ecuador. Con sus más de 7 metros de altura se exhibe en el Mystery Park en Suiza, en la provincia de Loja, al sur de Ecuador y frontera con el Perú. Fue el padre Carlos Miguel Vaca quien custodiaba hasta su muerte en 1999 varios huesos y fragmentos desenterrados de un sitio denominado Changaiminas, que traducido al español significa cementerio de los dioses. Varios fragmentos fueron redirigidos al Instituto Smithsoniano de los Estados Unidos de Norteamérica para que se estudie su densidad, antigüedad y peso. Se realizó un programa de televisión transmitido para todo el Ecuador y que duró 2 horas y media por la cadena Ecuasavisa, conducido por el conocido director de noticias de la cadena. Ahora algún fragmento procedente de esa colección es expuesto por el mundialmente conocido investigador UFO Klaus Dona en sus exposiciones de misterios no resueltos. De este esqueleto fragmentado se estudiaron 7 fragmentos por 7 diferentes científicos y confirmaron que son parte de un esqueleto humano que será 7 veces del tamaño de un humano actual. Con esos fragmentos de huesos se pudo recomponer un esqueleto completo de más de 7 metros. Un equipo de investigadores descubrió un antiguo complejo de pirámides en una parte remota de la selva amazónica ecuatoriana. Desconocido incluso para los residentes locales, los científicos creen que es la ciudad perdida de los gigantes. En el lugar del hallazgo se descubrió una estructura piramidal de tamaño grande que mide 80 metros cuadrados de base y 80 metros de altura. La estructura está compuesta por grandes bloques de piedra tallada de diversas formas, cada uno de los cuales pesa alrededor de 2 toneladas. Y muchos cientos de estos bloques componen las paredes del edificio. Los expertos coincidieron en que se trata la ciudad perdida de los gigantes, tras descubrir objetos de tamaño extremadamente grande que en una persona normal no sería capaz de utilizar. Según las leyendas locales, en esta zona habitaban seres humanos gigantes. La llaman la huella del pie de Goliat, como los lugareños la llaman en Sudáfrica. Michael muestra en un vídeo lo que podía ser uno de las mejores piezas de evidencia de que había gigantes en la Tierra. Los geólogos se han maravillado de esta huella gigante que está impresa en granito. Se encuentra al sur de África. Del montículo de la granja de Edin Burrows, cerca de Franklin, fueron exhumados en mayo de 1841 a una profundidad de 3,6 metros varios esqueletos humanos, uno de dimensiones extraordinarias. Los fémures tenían una longitud de 15 centímetros superior a la de cualquier hombre. Dientes, brazos, costillas y todo daba evidencia que el esqueleto pertenecía a una desaparecida raza de gigantes. Davis County, Illinois, casi todos los montículos sobre el risco han sido explorados en los últimos 2 o 3 años.
En las excavaciones se encontró que en el centro de las estructuras habían un hueco que se internaba cerca de 1 metro debajo de la superficie original del suelo. Los huesos de este foso indican una raza de humanos gigantescos. Cerca de la superficie, en el lado más bajo del montículo, se halló uno de los esqueletos más grandes jamás visto por los investigadores. Las medidas indicaban una altura aproximada de 2,5 metros. Número 12, reporte anual de la Agencia de Etnología. Kanawha Valley, West Virginia. El montículo número 11 tiene una base de 10 por 12 metros y una altura de 1 metro. En el centro había una cripta de 2,5 metros por 1 metro. Allí estos fragmentos de corteza en descomposición yacía un esqueleto de más de 2 metros, recostado sobre su espalda y con su cabeza apuntando al oeste. 6 metros de la cima, dentro de un féretro de madera, un esqueleto de 2,3 metros de altura y 48 centímetros de hombro a hombro fue descubierto. Número 12, reporte anual de la Agencia de Etnología. Luisiana. En la misma línea de anormalidad estaba el hallazgo de un cráneo cuya quijada ostentaba la inusual suma de 40 dientes. Poseía 8 incisivos adicionales. La forma de esta calavera hallada en el montículo Larto, comparada con otras, es sumamente anómala. Publicación de la Sociedad Histórica de Luisiana. Lo crean o no, y pese a quien pese, cientos de enterramientos en los cuales se encontraron esqueletos con una media de 2,5 metros. Ahora bien, ya para terminar con el vídeo, les voy a dejar con una pregunta que me inquieta bastante. Los restos hallados en Denisova pudieron confirmar que en la antigüedad existió un ser homínido, que no solo convivió con el ser humano, sino que estos se mezclaron entre ellos. Los restos en los que la ciencia ha confirmado estos hechos están basados en tan solo unos dedos encontrados. En tan solo unos dedos encontrados. Entonces, ¿cuál es la razón por la que no se determina la raza o la procedencia del ser de Atacama? ¿Y por qué, cuando se encuentran cientos y cientos de enterramientos en los que los esqueletos son verdaderamente gigantes, la única explicación para la ciencia es que sufrían alteraciones en el ADN o la enfermedad del gigantismo? No hace mucho se extinguió una raza confirmada oficialmente, hace unos 12.000 años, de unos seres de no más de 1 metro, y desaparecieron, oficialmente. Creo, amigos, que en este caso una imagen vale más que 1000 palabras. Gracias.